Cada 12 de octubre, los pueblos originarios vuelven a mirarse en el espejo de su propia historia. Con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 y la violencia que ejerció sobre los pueblos originarios y sus territorios, comenzaron a nacer cientos y cientos de caminos de resistencia. Los pueblos originarios continúan aquí, defendiendo su idioma, sus territorios y su memoria. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy junto al antropólogo y docente peruano Vicente Torres, de origen quechua, vamos a profundizar en este tema y vamos además a ver cuánta de esa violencia está permeada en el Perú de hoy ante las manifestaciones y las respuestas del Estado hacia los manifestantes. Hacemos ahora el contacto con Cusco, así se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Vicente, bienvenido a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Buenas tardes, muy agradecido Alejandra por la oportunidad en este medio y que podamos conversar un poco. Vicente, ¿cómo viviste el 12 de octubre? ¿Notaste una mayor conciencia de lo que se conmemora en esa fecha en relación a lo que ocurrió en 1492 y todo lo que vino después? Bueno, creo que esta fecha es bastante cuestionada, más bien, por lo menos en el sur andino de Perú, donde me encuentro, y no es tanto como una conmemoración o celebración, como probablemente sí se pretendía en algunos momentos hacer en España, ¿no? Por ejemplo, el 2024, ¿no? Empezaron a pues publicitar unos carteles que decían ni genocidas ni esclavistas, ¿no? Fueron héroes y santos, y en diferentes paraderos y lugares visibles pues se planteaba esto, ¿no? Que el 12 de octubre era un feliz día de la hispanidad. Caso que no es pues algo que podemos nosotros, por lo menos en el sur peruano y en el Perú en general, aceptar esta perspectiva, ¿no? Porque no es lo correcto. En realidad pretenden borrar todo lo acontecido en aquel momento, pues con decirnos que fueron santos y héroes. No vinieron aquí a realizar oraciones ni a salvarnos de situaciones complicadas, ¿no? Al contrario, entonces esta fecha no es tan celebrada, diríamos, en el contexto más nuestro. Más bien hay una crítica, hay un cuestionamiento sobre lo que viene aconteciendo incluso en la actualidad, cómo se arrastra toda esta situación, ¿no? Que desde hace mucho tiempo venimos viviendo los pueblos originarios, tanto andinos como amazónicos. ¿Y qué huellas ves del colonialismo en la actualidad, no solo en Perú, tu país, sino que también en toda Viayala? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que seguimos viviendo como un colonialismo interno que se ha eh, posicionado por mucho tiempo, estos 500 años en diferentes países. He tenido la oportunidad de visitar algunos, de manera que podemos, entre comillas, pensar que todo está marchando bien, pero dentro de las propias instituciones académicas, por ejemplo, y muchas otras, se sigue reproduciendo estas prácticas colonialistas, ¿no? En el que uno tiene una actitud muy de gamonales, como decimos aquí, ¿no? O sea, es como que creen que pueden manejar todo, controlar a la gente y tratarlos de una manera jerarquizada, clasificándolos como indios, o simplemente ahora en este gobierno peruano, por ejemplo, tratándolos como terroristas porque luchan por sus derechos, luchan por su territorio, luchan por básicamente hacer respetar, ¿no? Sus prácticas culturales, su lengua y demás. Entonces, yo veo que esto es algo que se sigue arrastrando a través del tiempo y que definitivamente no es algo que ha concluido. Y pues mientras tenemos, por ejemplo, un alcalde que este año, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ¿no? En un discurso que realiza en España, decía lo siguiente, ¿no? Tenemos que hacer la reconquista aunque nos cueste la vida, ¿no? Entonces hay criollos que todavía piden pues este tipo
de prácticas abusivas, ¿no? Y de querer mantener, ¿no es cierto?, este vínculo con España, de que España fue lo mejor que pudo hacer en los Andes, y esto no es cierto. Y esto es básicamente cómo la gente todavía reproduce discursos de este tipo en este país, y que al mismo tiempo ahora termina estigmatizando a los pobladores, sobre todo a los pueblos originarios, como ignorantes, como sujetos que son manipulados porque no tienen aparentemente la capacidad de poder reflexionar sobre su situación política en la que están viviendo en el país. Entonces, seguimos considerando como en la colonia se pensaba que estos pueblos mal llamados indios no tenían la capacidad para pensar. Es más, no podían darse cuenta de que no podían pensar, o no podían tener suficiente capacidad para poder razonar. Entonces, hasta ahora se sigue pensando que la gente está manipulado porque no tienen una propia posibilidad de poder pensar, no son sujetos, entre comillas, sino se los reduce como a niños, como a gente que no tiene suficiente capacidad para poder discutir el país en el que vive. Vicente, ¿y qué tipo de alianzas o acciones ves necesarias entre pueblos, movimientos sociales y hasta gobiernos para poder derribar todos esos mitos y ir avanzando en la descolonización? Siento que el trabajo es bastante, en realidad, ¿no? Siento que debemos empezar incluso entre las propias personas, ¿no? Que nadie definitivamente tiene el derecho de tratar de menos a las personas en sí. Entonces, creo que ya es una cuestión como enfermiza de querer seguir pensando que hay esos otros que no tienen el derecho de vivir de manera digna en términos económicos, en términos culturales, sociales, con sus propias prácticas incluso, ¿no? Entonces, veo que, por ejemplo, aquí en el país, con lo que viene ocurriendo, eh, vemos que hay partidos políticos que se han encargado de, de, de sembrar ideas para estigmatizar a los grupos, ¿no es cierto?, de pensadores, de líderes incluso, para catalogarlos como terroristas, ¿no? Y eso no es un caso solo peruano. Podemos ver en caso de México, por ejemplo, cuando me tocó estar allá, he podido observar lo mismo. Cuando se han dado las movilizaciones, cómo se trata de reducir y, por supuesto, de criminalizar las manifestaciones, precisamente tiene un propósito bastante común. De manera que si necesitamos hacer una unidad para luchar, en realidad creo que sería por varios asuntos, varios aspectos en realidad, tanto académicos, tanto en términos políticos y demás, porque creo que en ese sentido la educación también ayudaría muchísimo, porque muchos de nosotros hemos accedido a la educación, eh, quizá ya en estos últimos años algunos hijos de pobladores de comunidades han estado accediendo a las universidades, tanto varones como mujeres, pero hasta hace algunos años atrás no. O sea, todavía estas instituciones académicas, por ejemplo, están copadas por gente que es parte de la élite en realidad, ¿no? Y que por supuesto nunca va a ser capaz de cuestionar estas situaciones, ¿no? De manera que la transformación tiene que ser mucho más amplia, más grande. Quizás a veces estos encuentros que se realizan en diferentes países para impulsar un poco sobre estos cambios, sobre todo en América Latina, eh, no es suficiente a veces, ¿no? Una cosa es el discurso, los diálogos que hacemos, pero creo que las transformaciones están aquí en los mismos lugares, en cada momento en el que estamos viviendo, en las calles, con la gente con el que conversamos, con los que tenemos que a veces discutir, debatir, ¿no? Y terminar a veces peleados porque queremos ayudarlos a entrar en razón, a respetarnos mutuamente, pero pues el trabajo es bastante amplio, dado que también las políticas internacionales y demás también en cierto modo están muy vinculados a esta manera de manejar las realidades de manera estratificada, y considerando siempre que hay personas que necesitan estar abajo, ¿no? Y no viviendo como personas con dignidad y que tienen los mismos derechos que cualquier otro.
Entonces, hay ideologías políticas que, por supuesto, como las políticas que se plantean desde el liberalismo, incluso como neoliberalismo, pero creo que vivimos a veces un abuso en ese sentido todavía y se hace un mal uso incluso, ¿no?, de términos para decir que estos son socialistas o comunistas, son terroristas, una manera de querer salir de todo lo que reclama la población, la sociedad. El día de ayer, 15 de octubre, ha habido una movilización aquí en Perú, en diferentes partes de las regiones, tanto Cusco, Puno, ¿no?, Arequipa y otros, y pues no se nos han escuchado las demandas que tenemos. Estamos con un gobierno ilegítimo, podríamos decir, porque en realidad tanto el Congreso como el anterior gobierno que se tenía y el nuevo que se ha planteado ahora no es legítimo definitivamente. Pero los medios de comunicación, estos poderes ideológicos y otros siguen pues definitivamente silenciando la voz de los pueblos, de los que se manifiestan en las calles, y no es nada raro escucharlos o verlos en las redes sociales diciendo que es un grupo de gente terrorista haciendo esto, que quiere el mal para el país, y sí, son los comunistas, son estos, son aquellos, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad esto que pasa en Perú podemos ver en otras partes de América Latina también, ¿no? Entonces, tenemos casi un problema en conjunto muy similar, ¿no? Y que básicamente tiene que ver con esta corrupción que se ha enquistado plenamente en nuestros países, ¿no? Pensando un poco en el término terrorista que han utilizado hacia los pueblos originarios integrantes del gobierno de Dina Boluarte, las manifestaciones que se están realizando, la represión estatal, ¿ha empeorado la relación del gobierno de Dina Boluarte con los pueblos originarios? Es el hecho de que no se les pueda por lo menos eh, dar la posibilidad de reclamar por sus propios parientes, de las personas que perdieron a sus parientes en las manifestaciones. O sea, simplemente están indicando de que, pues no, aquí lo que se hizo fue mantener el orden, no se hizo ninguna violencia, ¿no? Lavarse las manos tan sencillamente. El día de ayer falleció un ciudadano también y sale el ministro, igual que en el gobierno de Boluarte, que fue vacado ahora, ¿no? Pues con la misma lógica. Entonces, de decir que no vamos a reconocer nada de ello. Algunos abogados defendiendo la Defensoría del Pueblo del lado, por supuesto, del gobierno, y hay muchos de estas familias que están esperando justicia por sus parientes que han perdido, ¿no? Y simplemente no se los quiere escuchar. Entonces, eh, pues esto supongo que en algún momento pues tendrá que alcanzarse la justicia, y ojalá así sea, porque por supuesto que las personas que han perdido a los familiares están con este dolor, ¿no?, que más allá de haber perdido a un pariente es incluso pisotear sus propios derechos y dignidad como personas, porque algunos de ellos incluso ni estaban en la manifestación, ¿no? Y algunos otros que sí lo estaban fueron tildados de violentistas, algunos fueron disparados por la espalda. Entonces, no hubo ninguna intención del gobierno de querer resolver esto. Y claro, es muy fácil, como se trata de estos pueblos y de estigmatizarlos como un grupo que es ignorante, que no sabe, que no conoce, es un grupo que debería estar trabajando en su pueblo, porque esa era la manera como se discursaba, ¿no? Se consideraba que era gente ociosa movilizándose en la capital, bloqueando las carreteras, ¿no? Y pues que debería ir a trabajar, que no sabe, que se dejaba manipular, ¿no? Y que por supuesto pertenecían a este grupo de terroristas, ¿no? Esas son las maneras de cómo se ha ido, ¿no?, más bien estigmatizando con mucha fuerza a los manifestantes, ¿no? ¿Cómo ha sido hasta el momento el accionar de la justicia? Porque recuerdo que cuando asumió Boluarte y el expresidente Pedro Castillo fue detenido y encarcelado, comenzaron allí una serie de manifestaciones en donde hubo varias violaciones a los derechos humanos y también personas fallecidas. ¿Todo ha quedado en la nada? Hasta ahora no hay ninguna
ninguna respuesta que sea algo positiva o favorable para estos pueblos. No, definitivamente no. Lo que han hecho es escudarse en decir que no tuvieron ninguna culpa. Es más, uno de estos señores que fue a representar a Cusco para hablar, por ejemplo, con algunos de los familiares, dijo, eran gente que estaban utilizando violencia y armas para poder atacar a la policía, así que la policía solo se defendió. Eso fue lo que dijeron, de manera que la gente se molestó y tuvo que echarlo a este señor del lugar, porque no fue a hacer ningún diálogo, fue más bien acusarlos y decir, lo que se hizo porque les tocaba, ¿no? Era lo que tenían que hacer las fuerzas del orden, porque tenían que establecer el orden. Eso fue lo que se dijo y eso es lo que se viene diciendo. Vicente, ¿qué posibilidades reales hay de revertir esta situación, de que haya cambios en Perú? En realidad yo creo que todos esperamos como peruanos un cambio en el país, pero ya aquí en realidad hablamos ya no de partidos políticos, sino de grupos criminales que han tomado el poder y lo que quieren es, por supuesto, generar un enfrentamiento entre los propios ciudadanos, incluso a través de los discursos que manejan, y pues han estado ya cambiando todo lo que quieren respecto a la normativa para las elecciones y en otros casos también la constitución política, el mismo hecho de criminalizar las manifestaciones, ¿no? Nos gustaría que se diera un cambio y ojalá también estos partidos políticos que a veces un poco me genera un poco de nostalgia de que hubieran partidos de izquierda, pero que cada quien quiere hacer lo suyo. O sea, no hay una posibilidad de poder conformar un grupo más grande como lo hacen en realidad este grupo de la derecha bruta y achorada, como dicen, ¿no? Y en realidad incluso los partidos de izquierda han terminado como traicionando a la población y pues esto genera desconfianza y creo que las elecciones que vamos a tener va a ser muy difícil, muy complejo, porque ya no hay mayor confianza en quién, ¿no? Es cotidiano la pregunta entre los pobladores, decir, ¿en quién vamos a confiar ahora? ¿Para quién vamos a votar? No sabemos cómo esta señora que estaba en un partido, entre comillas, de izquierda, termine usurpando el poder y luego termine en lo mismo que no queremos, porque en realidad en Perú existe un voto antifujimorista, anti-Keiko, ¿no? Que es bastante fuerte y eso es lo que en cierto modo también se mantiene hasta ahora, pero ahora ¿en quién confiar? Porque lamentablemente los políticos ya no tienen esa convicción, ya no hay propuestas serias desde los partidos políticos también, o sea, un día pueden ser de izquierda, al día siguiente pueden ser de derecha, y no pasa nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los gobiernos locales, hace algunos años el actual gobierno local, por ejemplo, de Cusco, se presentaba como representante de izquierda y el día de ayer en una manifestación dijo que no iba a apoyar el paro porque estos señores eran radicales y que no tenía nada que ver con ellos. Entonces uno ya no sabe quién realmente es la persona indicada que pueda permitirnos elegir en algún momento para que pueda representar el país y podamos pensar en algún cambio. En el ámbito académico, en el ámbito de la educación también hay cierto modo de temor en algún caso porque se ha planteado alguna normativa que impide que se pueda hablar de ciertos temas, por ejemplo, ¿no? Con este propósito que ellos consideran que se estaría haciendo como apología al terrorismo. Y pues algunos docentes, por ejemplo, de educación básica regular fueron cuestionados y algunos incluso sancionados por el simple hecho de haber permitido que sus estudiantes vayan a cantar en los desfiles que esta democracia ya no es democracia, ¿no? Entonces estamos como en una dictadura realmente que está tratando de acabar con los líderes en cierto modo, ¿no? Que no necesariamente están buscando también asumir el poder, ¿no? Y quienes sí quieren tomar el poder en algún momento, no estamos tan seguros si lo van a hacer bien o no, si van a responder a las demandas de la sociedad o finalmente a qué van a responder. Vicente Torres, antropólogo y docente peruano de origen quechua, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias, Urpilla y Soncoya. Enfoque.
Allí teníamos entonces a Vicente Torres. Queremos preguntarles cómo ven ustedes la situación de Perú en la actualidad bajo el gobierno de Dina Boluarte y qué significa además para ustedes el 12 de octubre. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.